Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con el tema de la nueva legislación que se introduce a partir de la llegada de Perón al Departamento de Nacional y Trabajo, luego Secretaría, ¿sí? Eso de alguna manera ya sería como una medida, pero como ya la nombré, no la numeramos acá, ¿sí? El día de ayer estuvimos trabajando en relación al Estatuto del Peón de Campo, ¿sí? Estatuto, no lo dije por las dudas, estatuto sería como reglamento, ¿sí? Sí, como un reglamento sería, ¿sí? Eh, con ciertos artículos, digamos, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado de las vacaciones pagas, ¿sí? Eh, vamos a continuar por lo que sería el sueldo anual complementario. ¿Sí? Se introduce, también conocido como SAC, ¿sí? SAC o también aguinaldo, ¿sí? El sueldo anual complementario, como le indica el nombre, sería un sueldo extra, sería como un sueldo 13, ¿sí? Eh, donde bueno, los trabajadores cobran, perciben 12 salarios, ¿sí? 12 salarios, y se introduce un sueldo más, ¿sí? Por eso decimos un sueldo número 13, eh, que se abona en ese sueldo 13, que es complementario. ¿Por qué complementario? Porque se percibe el del mes que corresponde más el SAC. Lo complementa, digamos, no es que lo reemplaza, no es que uno no, porque si no serían 12 sueldos, ¿sí? Si uno reemplaza a otro. Es un 13. Lo complementa al sueldo, ¿sí? Al salario del mes. Y se cobra en el año, por eso anual, se cobra en el año, dividido en dos partes. Una en el mes, bueno, ahora, en el mes de, bueno, no, el mes anterior en realidad, ¿sí? En el mes de junio y diciembre, ¿sí? Entonces, en junio uno percibe el salario de, eh, que corresponde a ese mes, digamos, más la mitad del sueldo 13. Y en diciembre uno percibe el sueldo de diciembre más la otra mitad del sueldo 13. ¿Sí? En diciembre yo estaría recibiendo el salario número 12, ¿sí? Más la mitad del sueldo 13, la segunda mitad. Y en junio estaría recibiendo el salario del mes 6 más la primera mitad del sueldo 13. ¿Sí? Entonces, sería un sueldo que se cobra en el año y complementa el sueldo que corresponde de ese mes. ¿Sí? Eso lo cobran todos los asalariados, ¿sí? Lo deberían cobrar todos, en realidad, si estás en blanco, digamos, se tiene que percibir, porque si no, el patrón estaría infringiendo la ley, es decir, se tiene que cobrar, ¿sí? En el mes de junio y en el mes de diciembre, ¿sí? El tema es, bueno, si uno trabaja en negro, en realidad también debería percibirlo, pero bueno, ahí es donde justamente, bueno, al estar en negro puede que no lo pague, lo cual estaría infringiendo la norma, ya por el hecho de estar en negro en realidad, ¿sí? Pero todos los trabajadores en blanco, que están registrados en realidad, sería la palabra correcta, todos los trabajadores registrados cobran el sueldo anual complementario hasta el día de hoy, ¿sí? Esto se establece a mediados de la década del 40 y, bueno, eh, continúa hasta el día de hoy, ¿sí? Eh, bien, entonces, la siguiente medida tiene que, bueno, obviamente acá también, perdón, en la medida número 3, está claro que las corporaciones empresarias también ahí se va generando. Acá ya hemos hablado de una corporación rural, no la nombré precisamente, pero ustedes ya me imagino saben cuál es. Y acá también otras eh, corporaciones empresarias, como por ejemplo la UIA, como por ejemplo una que no nombramos, que sería la Bolsa de Comercio, ¿sí? Eh, donde ahí, bueno, entonces se reúne a
bueno, a los grandes empresarios también, la Unión Industrial Argentina, ¿sí? Comienzan a tener una mirada bastante negativa del peronismo, ¿sí? Y bueno, después igual vamos a hablar de los apoyos y todo eso, quién apoya y quién no apoya, ¿sí? Por otro lado, digamos, el peronismo introduce cierta reforma en relación a generar tribunales de justicia de trabajo, ¿sí? Como áreas especializadas que se ocuparan de resolver los conflictos vinculados a la cuestión laboral, ¿sí? Que podía generar entre trabajadores y empresarios, ¿sí? Pero bueno, acá también estaba la idea de generar áreas especializadas vinculadas al tema del trabajo, ¿no? Eh, de esto que hablábamos, bueno, del gobierno de alguna manera tomar en consideración los conflictos laborales y tratar de darle alguna solución, ¿sí? Digamos, esta idea de que no quedaba una cosa entre privados, ¿sí? Por último, esta va a ser más larga, por eso quería hablar bastante rápido la anterior para llegar a esta. No, me estoy olvidando una muy importante. Sí, bien, estas son las que más voy a demorarme, ¿sí? Entonces, la ley de asociaciones profesionales sería una legislación que en realidad tiene que ver con lo sindical, ¿sí? El estatuto del peón es lo laboral, las vacaciones paga laboral, el sueldo anual complementario laboral, ¿sí? Los tribunales de trabajo, podemos decir también que laboral. La ley de asociaciones profesionales en realidad tiene que ver con un, digamos, eh, con una legislación que de alguna manera intenta regular el aspecto sindical. Entonces, algo yo estuve explicando en las diapositivas de 1930, ¿sí? Donde nosotros ya sabemos que en la Argentina existían actividades... No, vamos a empezar a hacer. Formas de organizar la actividad sindical, formas de organizar la actividad sindical, eh, hay varias, bueno, conozco dos, ¿sí? Que son las que generalmente una u otra se utilizan de acuerdo al país, algunos eligen una, algunos eligen otra. Una, que sería la forma de organización sindical, estoy hablando de organización sindical, ¿sí? Una, que sería por empresa, ¿sí? Es decir, los sindicatos se organizan por empresas. Como yo diga, bueno, McDonald's tiene todos los trabajadores de McDonald's, independientemente de lo que hagan dentro de la empresa, forman un sindicato, ¿sí? Todos los trabajadores de Pharmacity, independientemente de lo que haga la persona dentro de Pharmacity, se forman sindicatos. Eso sería por empresa, ¿sí? Habana, todos los trabajadores que trabajan, independientemente de la función que cumplan en Habana, forman un sindicato. Eso sería por empresa. Otra forma de organización sindical sería por actividad, ¿sí? Donde ahí no me interesa la empresa, sino que lo que me interesa, justamente como indica el nombre, es la actividad que desarrolla. Entonces yo puedo decir empleados de comercio y ahí van a estar los empleados de comercio de todos los comercios, ¿sí? Ahora, si alguien trabaja, por ejemplo, eh, en los camiones que llevan la mercadería a Habana, bueno, ahí también es verdad que en realidad está trabajando para Habana, pero su actividad no está vinculada estrictamente al comercio, sino que él es camionero, porque la actividad de él es camionero. Entonces, camioneros iría, ¿sí?, en otra sindicato, ¿sí? Y el que atiende la caja, por ejemplo, ¿sí? Sería, sí, el que atiende la caja sería entonces otra actividad que no es camioneros, sino que sería empleados de comercio. Y empleados de comercio reúne a los cajeros de McDonald's, de Pharmacity, de Habana. Ahí no importa la empresa.
¿sí? Importa la actividad. Y los camioneros irían a otro sindicato, ¿sí? Que sería camionero de Habana, camionero de Pharmacity, camionero de McDonald's, iría a otro sindicato, ¿sí? Entonces, Argentina lo que tenía era un modelo por actividad, ¿sí? Entonces, sí existía, por ejemplo, en una actividad, ¿sí? Vamos a seguir con comercio, que ya le hemos nombrado, ¿sí? Algo yo dije en la diapositiva del movimiento obrero, ¿sí? En la actividad de comercio, lo que sí existía eran distintos sindicatos. Sindicato A, así no repito otra vez. El sindicato de comercio A, ¿sí? O uno, era de una orientación más, si se quiere, socialista. Otro sindicato de comercio, fíjense que no me muevo de la actividad, había otro sindicato de comercio de orientación comunista. Podía haber un tercero que fuera de orientación apartidario. Sí, yo algo estuvimos hablando de esto. Acá estoy inventando los ejemplos, ¿eh? Entonces, me puse en una actividad y fíjense que de sindicatos de comercio hay 3 mínimos. Tengo uno de orientación socialista, uno de orientación comunista, uno partidario, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, en estos casos era como un derivado del partido, ¿no? Estaba el Partido Socialista y fruto de eso se creaban sindicatos, ¿sí? Por ejemplo, los socialistas, que generalmente estaban vinculados al partido con el sindicato. Y por esto eran apartidarios, porque digamos, como no tenían una afiliación partidaria, ¿sí? Sino que lo que querían hacer era crear un sindicato. Entonces, dentro de comercio había 3 sindicatos. Y el trabajador, por ejemplo, si era comunista, bueno, podía y trabajaba en comercio, se podía vincular acá. Si era socialista acá, si era, digamos, no tenía, o no estaba de acuerdo ni con el socialista ni con el comunista y no tenía ninguna, o creía que los sindicatos no se tenían que vincular a un partido político, podía ir acá. ¿Sí? Dentro de una actividad económica, comercio, yo tengo 3 sindicatos. Lo bueno y lo malo de esto. Lo bueno, que hay como diversidad ideológica, ¿sí? Lo malo, que termina dividiendo a los trabajadores de comercio. Porque si había que meter una medida de fuerza, digamos, una huelga, se tenían que poner de acuerdo sindicatos con pensamientos muy diferentes. Ni hablar cuando estaban los sindicatos anarquistas, ¿no? Entonces ahí se tenían que poner de acuerdo los socialistas con los comunistas, con los apartidarios, con los anarquistas. Bueno, eso generalmente era muy difícil llegar a como posturas comunes, ¿sí? ¿Y qué pasaba con los trabajadores? Bueno, terminaban divididos en un montón de líneas, que también era bastante común que sucediera eso, ¿sí? Entonces, la ley de asociaciones profesionales que establece Perón, en primer lugar lo que hace es confirmar, porque en la Argentina era así, pero acá ya hay una ley que confirma que los sindicatos en la Argentina se forman por actividad, es decir, el modelo B. Lo explico bien porque este es el modelo sindical que existe en Argentina hasta el día de hoy, ¿sí? Es por actividad. Por otro lado, establece otra cuestión muy importante, que entonces establece lo que es el sindicato por actividad, y otra cuestión que establece, ¿sí?, es que el Estado le iba a conceder la personería gremial a un solo sindicato por actividad. ¿Sí? ¿Qué sería la personería gremial? La gremial sería como el reconocimiento del Estado. No en sí mismo la legalización, porque los demás son legales también. El Estado no puede prohibir formar sindicatos, eso sería algo como prohibir formar una corporación. Eso ya es bastante dictatorial. El Estado puede no estar de acuerdo con una corporación, ¿sí? Yo qué sé, a mí un sindicato me dice una cosa y yo gobierno puedo decir, mirá, no me parece lo que vos estás. Yo qué sé, un sindicato ahora dice, quiero el 80% de aumento salarial. Y el gobierno puede decir, mirá, me parece una locura, es un bardo el país ahora, la verdad que un 80% de aumento salarial, no estoy de acuerdo, no lo voy a apoyar, ¿sí? Ya sea que te lo tenga que pagar un empresario o que te lo tenga que pagar yo Estado, pero me parece una locura, es decir, puede disentir. Lo que no puede hacer es cerrar el sindicato, ¿sí?
porque eso ya sería algo bastante dictatorial. Entonces, la personería gremial no es en sí mismo una legalización, ¿sí? Porque legales son todos. Lo que sí es un reconocimiento del Estado. El Estado, entonces, a través de la ley de asociaciones profesionales, reconocía a un solo sindicato por actividad, ¿sí? Los demás podían funcionar, por eso, porque, digamos, sería bastante autoritario que el Estado prohibiera el funcionamiento de otros sindicatos, ¿sí? Pero reconoce a un solo sindicato por actividad. Por ejemplo, el 3. Ahora, ¿qué beneficio tenía para el sindicato obtener la personería gremial? Era algo muy importante, porque la personería gremial habilitaba a ese sindicato, en representación de todos los trabajadores, ¿sí?, a negociar. Es muy importante, muy importante y además muy actual, porque hasta el día de hoy esto funciona así, ¿sí? El sindicato que obtenía la personería gremial, en realidad, ¿sí?, estaba habilitado para negociar con las cámaras empresarias salarios y condiciones de trabajo, ¿sí? Eso generalmente se denomina paritaria. ¿Sí? ¿Qué es una paritaria? ¿Sí? O convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo paritaria, entonces, es una instancia en la cual participan las cámaras empresarias con sindicatos, ¿no? Ya sabemos que los sindicatos es una corporación que representa a una clase social, los trabajadores, y las cámaras empresarias son otras corporaciones que representan a las burguesías, ¿sí? Entonces, esto es así hasta el día de hoy en Argentina, ¿sí? Se sentaba el sindicato, ¿sí? El sindicato de comercio con la cámara, las cámaras empresarias también existen hasta el día de hoy, ¿sí? Nosotros nombramos algunas, Sociedad Rural, Unión Industrial, son las más famosas, pero hay un montón, también está cámaras de empresarios de comercio, Cámara Empresaria de Comercio. Entonces se junta representante de las cámaras empresarias de comercio, corporación, y sindicato de comercio, corporación. Y ahí negocian, ¿sí? Es una instancia de diálogo en la cual participan estos dos, y sobre qué van a hablar, sobre salarios y condiciones de trabajo. ¿Sí? No puede participar cualquier sindicato, por más que estos dos sean de comercio, no pueden participar. El habilitado es el que tiene la personería gremial, y era el 3. Entonces se sienta el 3 con las cámaras empresarias de comercio, ¿sí? No va, obviamente, si va sindicato de comercio, no va a la cámara empresaria de camioneros, porque no tiene sentido. Tiene que ir la que corresponde a la actividad, ¿sí? Cámaras empresarias y de todo, ¿no? Ahora se está hablando mucho de las cámaras empresarias, después voy explicando además que entiendan un poquito la realidad. Yo qué sé, las peluquerías ahora, bueno, vieron, muchos dicen, bueno, estamos al horno, porque las peluquerías tienen que trabajar, ¿sí? Bueno, entonces el gobierno dice, bueno, sí, no, déjame ver, bueno, ¿con quién habla eso? Pues no puede juntar a todos los peluqueros de la Argentina. ¿Quién va? La Cámara Empresaria, no sé si existe, posiblemente sí, Cámara Empresaria de Peluquerías. Entonces van todos los, en teoría ahí estarían representados, no, obviamente no es que van todos, sino van algunas personas, pero que representarían a los peluqueros. Y bueno, ¿qué hacen con el gobierno ahora? Que no sería una paritaria, ¿no? Ahora no sería. Porque ahí negocian directamente con el gobierno, bueno, a ver cuándo pueden abrir, cuáles son los protocolos de seguridad, bla, 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 bla. ¿Sí? Obviamente también puede participar el sindicato, ¿sí? El sindicato de trabajadores de peluquería, no sé si existe, tal vez sí. Entonces, bueno, la gente que trabaja en la peluquería también, que se negocia. Bueno, ahí sí se puede ir negociando las condiciones de trabajo. Che, ¿quién le va a comprar los guantes? ¿Quién le va a comprar los barbijos? ¿Es algo que tiene que poner el trabajador o se lo va a dar el empresario? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, ahí todo eso se va negociando. Entonces,
cámara empresaria, bueno, hay, por ejemplo, no sé, cámara empresaria de productores teatrales, eso le escuché ayer, ¿sí? Bueno, son los tipos que ya están hablando con el gobierno para ver cómo hacen para retornar a la actividad del teatro, ¿sí? O sea, ahí se sienta con el gobierno, no sería una convención colectiva porque ahí no participa en sí mismo el sindicato, ¿sí? Pero para que vean la importancia de las cámaras empresarias, ¿sí? Dada esta circunstancia, va la cámara empresaria de productores teatrales, que son los que tienen los dueños de los teatros, ponen la guita para hacer las obras, todo, vale, dice al gobierno, che, ¿cuándo podemos abrir? Bueno, y tal vez el gobierno por atrás ya lo estoy diciendo, capaz no lo sale en la tele a decir, pero seguramente ya algo de fecha o algo, ¿sí? Digamos, en noviembre, bueno, y bueno, mira, no sé, ¿te parece que en lugar de que el teatro no esté lleno, que esté al 50%? Bueno, sí, y que haya alcohol en la entrada. Bueno, como que vos con quién, no vas a negociar con todos los dueños de teatro de la Argentina, el gobierno. ¿Con quién negocias? Con la Cámara Empresaria de Productores Teatrales. ¿Sí? Entonces, eso será como las cámaras empresarias, que son corporaciones, representan a un grupo. ¿Sí? Entonces, ahora, por parte del sindicato, participa, dijimos, por más que vaya la Cámara de Empresarios de Comercio, no van los 3 sindicatos. A partir de esta ley de asociaciones profesionales, y esto es así hasta el día de hoy, se ha intentado modificar, pero no se modificó, va el sindicato que tiene la personería gremial. ¿Sí? El sindicato que tiene la personería gremial. Que en este caso dijimos que era 3. Entonces se sienta el sindicato apartidario con las cámaras, podría haber elegido a otro, obviamente si el gobierno es socialista, de orientación socialista, le va a dar la personería. Bueno, aclaro igual. ¿Por qué? ¿Cómo se determina lo de la personería? Tiene que ver con la cantidad de afiliados, por ejemplo, ¿sí? Se busca el más representativo, pero bueno, ahí es todo un tema también. Es difícil que un gobierno le dé la personería gremial a un sindicato que tiene una ideología muy diferente del propio gobierno, lo cual está mal, digamos, pero generalmente funciona así. Y también es como que es raro que un gobierno le quite la personería gremial a un sindicato, pero si un sindicato es muy opositor a un gobierno y hace ya, no correspondería tampoco, en realidad debería bancársela al gobierno, pero bueno, tiene ese recurso en la mano, digamos, de quitarle la personería gremial y dársela a otro. En teoría igual hay criterios como más neutros, como sería porque obviamente ¿qué sindicato de los 3 tendría que ir? Y bueno, el más representativo, porque si la verdad que acá son 2 tipos, acá son 2 tipos, y acá hay 50 tipos, bueno, obviamente correspondería que vaya el 3, ¿sí? Entonces se sienta sindicatos de comercio, 3, con Cámara Empresaria de Comercio, y ahí negocian salarios y condiciones de trabajo. ¿Sí? Por los dudas claro, que y se firma un... sí, se firma como un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo, ¿sí? Escrito, que ahí también, realmente también se conoce con el nombre de Convención Colectiva de Trabajo, ¿sí? Y en ese acuerdo lo firma el sindicato, lo firma la Cámara Empresaria y el Estado lo que tiene que es homologarlo. Realmente homologarlo, ¿sí? La homologación del Estado es muy importante porque sería como una certificación. A partir de que el Estado certifica, obviamente el Estado está ahí, en principio, como, obviamente puede intervenir en la discusión, pero como que es una negociación que hacen los empresarios con los sindicatos, como que el Estado escucha y está ahí, ¿sí? Pero sí un rol muy importante es homologarlo, es decir, bueno, cuando se llegó a un acuerdo, se firma por el sindicato, lo firman las cámaras empresarias y el Estado lo homologa, que sería como certificarlo. A partir de que el Estado lo certifica, es de, obviamente, obligatorio cumplimiento esa convención colectiva. ¿Sí? Es decir, si se firmó, por ejemplo, un 20% de aumento de salario, ¿sí? Un 20% durante un año, ¿sí? No todo es a enero, ¿sí? Hay acuerdos que vos, por ejemplo, no sé, docentes creo que de marzo a marzo, hay que ver la actividad, también puede variar, ¿sí? Realmente es un año, pero no es calendario, digamos, ¿sí?
Entonces, vos firmás por un año de, no sé, de abril a abril, ¿no? Entonces, ahí lo firma sindicato, lo firma Cámara Empresaria de Comercio y el Estado lo homologa. Sí, por ejemplo, y ahí tienen determinadas cláusulas que tienen que cumplir las dos partes, los sindicatos y las cámaras empresarias. Si el sindicato, por ejemplo, negoció con la cámara empresaria, se sentó en la mesa y dijo, bueno, yo para este año de abril a abril quiero un 40% de aumento de salario. La cámara empresaria dijo, no, es una barbaridad, es un montón de guita, bueno, negocian esto, no, esto sí, esto no, esto sí, y llegan a un 25% de aumento de salario de abril a abril, ¿sí? Bueno, ¿sindicato está de acuerdo? Sí. ¿Cámara empresaria está de acuerdo? Sí. Se firma el Estado, ¿sí? Y ahí es 25%. Si pasaron 4 meses y el sindicato dice, ay, me arrepentí, no, tiene que ser un 10% más, y como no me lo dan los empresarios, hago huelga, ahí sí, el sindicato estaría violando un acuerdo firmado y ratificado por el Estado, con lo cual estarían no cumpliendo un contrato y el Estado ahí sí puede amenazarlo, si quiere, obviamente, con quitarle la personería gremial. Como decirle, mirá, vos te sentaste en abril, negociaron y digamos, aceptaste un 25. Vos no podés ahora hacer una huelga en la actividad de comercio porque en agosto te diste cuenta que te equivocaste y que querías para tus trabajadores un 40. Ya firmaste, ya fue. El Estado lo que puede hacer ahí es quitarle la personería gremial al sindicato que está, por ejemplo, este sindicato partidario se arrepiente y quiere hacer una huelga. No, no corresponde ahí. ¿Sí? Eh, Aclaro que el acuerdo que suscribe sindicato y cámara empresaria es válida para todos los trabajadores de comercio. ¿Sí? No importa si capaz había un trabajador que estaba vinculado a este sindicato, no es que porque fue este a negociar, el trabajador que está acá adentro o el trabajador que está acá adentro no lo cobra. ¿Sí? Lo cobra igual, y puede haber un trabajador que no esté sindicalizado, ¿sí? Un cuarto, que serían los trabajadores no sindicalizados. ¿Sí? Lo van a cobrar los cuatro, digamos, todos los trabajadores de comercio, ese 25% de aumento salarial. Los trabajadores que estén en comercio y estén vinculados al socialismo, los trabajadores de comercio que estén vinculados a los sindicatos comunistas, obviamente los trabajadores de comercio que estén vinculados a los apartidarios y trabajadores que sean de comercio y que no tengan vinculado a ningún sindicato, lo va a cobrar igual. Todos van a cobrar el 25%, ¿sí? También se pueden negociar condiciones de trabajo, ¿sí? Desde las más mínimas hasta las más importantes, ¿sí? No sé, por ejemplo, ¿tiene que estar parado o no el cajero? Si trabaja 10 horas que tiene que estar parado, bueno, eso se puede negociar, ¿sí? No sé, y el empresario dice, no, pues si no está sentado mirando el celular y no trabaja. Bueno, entonces, bueno, ahí se negociará, yo qué sé. O puede ser el sindicato y dice, nada, si vos tenés a un trabajador 10 horas parado en el Habana, en el frente de la caja, le va a traer riesgo de salud, porque si así está eh, un año parado delante de una caja, le puede tener ciertos problemas, ¿sí? De salud. Eh, entonces, no, bueno, ahí negociás. Ahí, por eso digo distancia de negociación. Puede ser, no sé, que 4 horas tenga que estar parado, pero otras 6 puede estar sentado. No sé, ¿sí? Los turnos de comida, bueno, todo eso ahí es donde se negocia el sindicato y la Cámara Empresaria. Ahí se firma un convenio colectivo, ¿sí? ¿Cuándo es de estricto cumplimiento? Cuando el Estado lo homologa. Por eso digamos ahí que es participan tres en realidad. La Cámara Empresaria, el sindicato, con personería gremial, y el Estado. ¿Sí? Eh, Obviamente, si se firma el 25%, ¿sí?, de aumento salarial para comercio y la Cámara Empresaria, los tres, lo mismo, ¿no? Pero al revés, digo. Si la Cámara Empresaria había dicho los sindicatos, ahora la Cámara Empresaria se arrepiente y dice, no, yo ahora te puedo pagar un 15, no un 25. Bueno, ahí el sindicato, obviamente puede haber una instancia de negociación, y supongo que tal vez lo que pase ahora, no sé qué estará pasando, por ejemplo, una cosa, pero fíjense que es una cosa muy extraordinaria, ¿sí? Eh, bueno, pasó mucho con los clubes de fútbol, ¿no? Porque claro, los clubes de fútbol habían firmado contratos en dólares, carísimos, que ya son carísimos, igual mucha plata se maneja, y los clubes no están jugando. Bueno, entonces ahí hay todo un tema, ¿no? Porque los sindicatos dicen, mirá, le dicen a los clubes de fútbol, vos firmaste un contrato en dólares, muchos clubes, bueno, háganse cargo ahora, tienen que pagar. Y muchos clubes dicen, ¿cómo voy a pagar esto si ni siquiera las canchas están habilitadas y no sabemos cuándo se va a volver a jugar al fútbol? Y si la gente no puede ir a la cancha, no puedo pagar estos contratos. Bueno,
puede haber alguna instancia de negociación, pero digamos que si el sindicato se pone duro, ahí dice, mirá, en comercio se firmó un 25, vos tenés que pagar el 25. ¿Sí? En el caso de que no lo cumpla y que la Cámara Empresaria, no sé, te está pagando, pero con un 15, va, por eso es importante la homologación, va con el convenio colectivo a la justicia, ¿sí? Con la firma del Estado, la firma de la Cámara Empresaria y la firma obviamente del sindicato, y dice, mira, acá el Estado lo reconoció, la Cámara Empresaria firmó, y acá te muestro los recibos de los trabajadores que no están cobrando con el 25, sino con el 15. ¿Sí? Y obviamente la justicia puede accionar sobre el sector empresario, ¿sí? Pues no está cumpliendo un contrato. Obviamente, bueno, eso existe, repito, hasta el día de hoy, ¿sí? De hecho, esta palabra, paritarias, convenciones colectivas de trabajo, la van a escuchar muchas veces, ¿sí? Donde hay también salarios o condiciones de trabajo, ¿sí? Último, en relación a esta medida. Obviamente hay una complejidad que es cuando el Estado es a su vez, el Estado no tiene una corporación que lo representa, el Estado ya es el propio Estado. Cuando el Estado es a su vez juez y parte, ¿sí? Porque acá dijimos, bueno, Cámara Empresaria de Comercio, que son privados, sindicatos, negocios. Ahora, ¿qué pasa con docentes públicos? ¿Qué pasa con docentes? Bueno, también nosotros que pertenecemos a una institución privada, digamos, a una gestión privada, pero a nosotros en realidad nos paga el sueldo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Se acuerdan que la educación pertenece a las provincias, ¿sí? Pero a nosotros nos paga la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, la provincia de Buenos Aires, en relación a los docentes, por ejemplo, del Colegio Agustiniano, tiene que homologar, pero a su vez también es parte. ¿Entiende? Entonces, cuando se firma, o médicos, ¿sí? O doctores que trabajan en el hospital público, ahí el Estado por un lado, es quien lo contrata, ¿sí? Sería como el patrón, digamos, el que lo contrata, ¿sí? Pero a su vez es el propio Estado, digamos, como que es el que tiene que homologar el acuerdo. Ahí se dan situaciones bastante particulares, pero bueno, funciona así, ¿sí? Porque obviamente no hay digamos, no hay cámara empresaria para el Estado. ¿Quién va a ir? El sindicato de docentes, por ejemplo, ¿sí? Va a ir el sindicato de docentes y se sienta el Estado del otro lado, y ahí negocian, ¿sí? Ahí negocian. Bueno, cuánto que aumento de salario, condiciones de trabajo, bla, 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 ¿sí? En ese caso también el Estado tiene que llegar a un acuerdo y homologarlo, ¿sí? Pero bueno, con la particularidad que dije antes, como que no hay una cámara empresaria y el Estado ahí es el árbitro porque es el que lo homologa, pero a su vez también es parte, porque es una de las partes que negocia, ¿sí? Digamos que en el ejemplo que di acá es un rol, si se quiere, más como un tercero que está como medio por fuera, digamos, ¿no? Acá los que negocian postas son estos dos. El Estado participa, escucha y homologa. En docentes, en personal médico, bueno, el personal administrativo del Estado, ahí el Estado, ya sea el Estado provincial, los municipios o eh, la nación, alguno de esos tres es el que lo homologa y es también eh, es parte, porque negocia, es el que paga los salarios, ¿sí? Bien. Eh, Bueno, obviamente, ¿qué pasa si no llegan a un acuerdo? En realidad, bueno, ahí hay que negociar hasta que se llegue a un acuerdo, ¿sí? Obviamente, cuando empiezan las medidas de fuerza y todo eso, es porque se ve que ya están negociando y en teoría debería haber mucha negociación. Cuando hay así tipo medidas de fuerza, sobre todo muy largas en el tiempo, pues bueno, pues vos estás negociando, porque por ejemplo vos decís, bueno, de abril a abril, ¿sí? Listo, firmaste en un abril, llegaste hasta abril del otro año, ¿sí? Y bueno, empezás a negociar, y de abril, mayo, junio, y vos no llegas a ningún acuerdo, ahí los trabajadores es donde realmente comienzan a tomar los sindicatos medidas de fuerza más duras, ¿sí? Como pueden ser huelgas de largo tiempo, ¿está bien? Hasta que se llega a un acuerdo. Bien, en relación a la última medida, era el establecimiento de un sistema jubilatorio. El establecimiento de un sistema jubilatorio, digamos, repito, bueno, esto se estableció con el peronismo, obviamente, no la ley de asociaciones profesionales. Perdón, una última cuestión antes de este punto, de pasar a la última, el sexto.
Es verdad que, eh, es verdad que esta ley de asociaciones profesionales, algo parecido había hecho Mussolini en Italia, ¿sí? Sobre todo, fíjense, esta cuestión de elegir al sindicato, ¿sí? Bueno, en Argentina mucho tiempo esto fue visto así, incluso hasta actualmente, como decir, bueno, es propio de un Estado dictatorial que elija a un sindicato por actividad, ¿sí? Los empresarios deberían sentarse a negociar con los cuatro, con los tres por lo menos mínimo, ¿sí? El Estado no debería elegir a ninguno, ¿sí? Bueno, hay diferentes visiones. Para algunos es como muy autoritario, y de hecho ahí comienza también por este motivo, por ejemplo, por esta ley de asociaciones profesionales, casi que con el mismo nombre la había establecido Mussolini en la década del 20, y dijeron, algo vamos a después explicar bastante, bueno, Perón es un fascista, es un totalitario, ¿sí? Eh, Muchos otros decían que, bueno, lo que dije antes, que en realidad esto así, negociando los tres sindicatos con la Cámara Empresaria, debilitaba mucho a los trabajadores. Está bien, es verdad que le da la opción de diferentes sindicatos, pero al negociar cuatro, los sindicatos se terminaban peleando entre sí, no llegaban a un punto común, como que llegaban a negociar con los empresarios como muy divididos. Y eso beneficiaba a las cámaras empresarias, ¿sí? Porque los trabajadores ya como divididos en distintos grupos. Eso sería como la visión más positiva de esta ley, es que decir, bueno, esto evidentemente al elegir uno por actividad, como que le da como mucha importancia, cierta prevalencia a un sindicato, ¿sí? Eh, Bien, y entonces como que unifica la postura. Los otros, repito, pueden existir, ¿no? Que están prohibidos, ¿sí? Pero la personería la tiene uno, el que se sienta a negociar es uno. Eh, la última medida tiene que ver con el establecimiento de un sistema jubilatorio. En la Argentina no existía en sí un sistema jubilatorio. Es decir, los trabajadores tenían que trabajar hasta que literalmente hasta que se murieran, ¿sí? No, de jubilatorio y de pensiones, no, sistema jubilatorio y de pensiones. ¿Sí? Un sistema jubilatorio y de pensiones. Es decir, los trabajadores, no había una legislación en relación al tema de la edad. ¿Sí? La clase obrera, los trabajadores, los sectores populares trabajaban hasta que se morían, literalmente. Sí es verdad que existían algunos sindicatos, fíjense, pero ahí lo organizaban los propios sindicatos, que es que, por ejemplo, yo trabajaba en comercio, entonces abonaba, me afiliaba al sindicato de comercio, ¿sí? A cualquiera de cualquier orientación a la que a mí me gustaba, y algunos sindicatos, ¿qué es lo que hacían? Yo me adhería a un sindicato, ¿sí? De comercio, y ahí había como una caja en la cual yo iba poniendo plata, ¿sí? Y el sindicato la guardaba, y cuando me jubilaba, me la daba. ¿Sí? Era mucho más complejo, obviamente. Sí, lo estoy súper simplificando, porque uno dice, bueno, porque no lo hago en mi casa, eso y listo. Porque era un toque más complejo. Sí, tampoco quiero indagar tanto en el punto, pero digamos que como que se organizaba el propio sindicato de organizar toda esta cuestión. ¿Sí? Pero era una cuestión como, bueno, yo tenía que querer adherirme a ese sindicato y hacer eso, ¿sí? Entonces, a un determinado momento yo podía decir, bueno, no trabajo más, y me daban cierto aporte jubilatorio, que tampoco lo hacían todos los sindicatos. Onda, los trabajadores que no estaban sindicalizados, por más que trabajaran en comercio, si no estaba sindicalizado, no tenía que trabajar hasta que me muriera, ¿sí? Eh, y dos, ese sindicato tenían que ofrecer eso, así que había sindicatos que eso no lo ofrecían, entonces también, bueno, tenían que trabajar hasta que me moría. Entonces ahí se organiza un sistema jubilatorio y de pensiones, ¿sí? Jubilatorio tiene que ver, creo que ya esto lo dije, ¿sí? Jubilatorio tiene que ver con establecer una edad a partir de cual una persona deja de ser un trabajador activo, ¿sí? Eh, Eso sería jubilatorio, ¿sí? La legislación en cada país varía, no hay una edad establecida de manera objetiva, ¿sí? Hay países que establecen, Argentina actualmente es 65 y para los varones y 60 para las mujeres, ¿sí? Eh, digamos, y también en Argentina varía de acuerdo a la actividad. Hay actividades, obviamente, que si son
muy de mucho desgaste de la persona, se puede ese número, digamos, la edad, tirarla para abajo, ¿sí? Es decir, te jubilas más joven, ¿sí? Y varía de acuerdo al país también. Hay países que es, no sé, la misma edad los dos, ¿sí? 65 los dos. 65, generalmente anda por ahí, ¿sí? Sí, sí, 60, 65, ¿sí? Hay países más, menos, pero más o menos anda por ahí. Eh, donde una persona deja de ser un trabajador activo, ¿no? Entonces, eso sería sistema jubilatorio. Una persona llega a una determinada edad, que se establece por ley, y digamos, por ley, ¿sí? Y a partir de ahí deja de ser un trabajador activo. Pensiones, y esto ya lo expliqué ayer, tenía que ver, bueno, con circunstancias accidentales de una persona, ¿sí? En la cual el Estado de alguna manera lo sostiene, ¿sí? Puede ser un accidente, que digamos que no cumple la edad, no es que tiene 65, pero puede ser que a los 40 ya tiene un accidente. Una persona que desde el momento de su nacimiento eh, es una persona con discapacidad y no puede trabajar, ¿sí? Nada, bueno, algún tipo de pensión, ¿sí? Por una situación en particular, ¿sí? Bueno, muchas veces pasan que en un matrimonio, ¿sí? Puede suceder que en un matrimonio los dos son trabajadores activos, ¿sí? Obviamente pasa esto mucho con la gente mayor, ¿sí? Entonces, un matrimonio, entonces, no sé, la mujer se jubila, cobra la jubilación y fallece el marido, ¿sí? Entonces, la mujer va a cobrar su jubilación y la pensión del marido, ¿sí? ¿Por qué la cobra? Porque falleció, ¿sí? Entonces sería como una situación, digamos, de accidental, ¿sí? No porque haya sufrido un accidente la persona, pero digamos, como una situación muy particular, donde queda la persona sola, ¿sí? Entonces, capaz esta abuela de 70 años queda sola, entonces cobra su jubilación, la que le corresponde, y la pensión del marido que aportó, digamos, toda su vida, ¿sí? Entonces, no sería que cobra dos jubilaciones, sino que cobra una jubilación y una pensión, ¿sí? ¿Cómo se organiza este sistema en la Argentina? Maneras de, digamos, entonces ya dije, en cuanto a la edad varía de acuerdo al país, ¿sí? Y también de acuerdo a la actividad, ¿sí? Hay trabajos que son insalubres, que tal vez no, digamos, entonces el sindicato ahí, bueno, pelea para que la edad sea a los 55, por ejemplo, y no a los 65, ¿sí? Porque es una actividad insalubre. Eh, entonces, no sé, las personas que, habría que no sé cuál es la edad sinceramente, pero no sé, las personas que trabajan en una mina de carbón, ¿sí? O en una mina de lo que sea. Empezaste a laburar a los 18 y posiblemente jubilándote a los 45, si estuviste desde los 18 hasta los 45 trabajando en una mina de carbón, tu salud debe ser espantosa. Pero si llegas a trabajar hasta los 65, capaz ni llegás, ¿sí? Porque estás respirando todo el tiempo todos los, eh, no sé si será el monóxido de carbono o todas las sustancias nocivas que están dentro de una mina de carbón, destruyan a la persona, hacerlo hasta los 65 años, entonces se jubila antes, ¿sí? Eh, bien, entonces ahí también es de acuerdo a la actividad. El sistema jubilatorio, cómo organizarlo también es algo muy particular. Esto, como decíamos, bueno, el tema de la cuestión sindical varía de acuerdo al país, porque hay países que son por empresa, por ejemplo, Estados Unidos por empresa, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con esto, de acuerdo mucho a los países. ¿Qué se estableció en ese momento? ¿Sí? Que lo que establece Perón en este sentido es bastante similar a lo que se hace en bastante parte del mundo, que sería un sistema solidario e intergeneracional. Bien, ¿qué quiere decir solidario? Solidario sería en que el Estado, ya fíjense que ahí sale de los sindicatos y pasa esta función, sale de los sindicatos y pasa a manos del Estado. ¿Sí? El Estado, por eso, hasta que crea, fíjense la importancia que crea primero un departamento, pero lo crea, ¿sí? El Departamento Nacional de Trabajo y Previsión Social. Previsión Social, que ahí es donde estaría todo esto. Así que el Estado se ocupa. Fíjense que hasta ese momento no había no había un área de gobierno determinada a este punto. Entonces se ocupaban los sindicatos. Acá el Estado dice, no, me voy a encargar yo. ¿Qué quiere decir solidario? Entonces, bueno, solidario quiere decir que vamos a hacer una bolsa común y todos los trabajadores
activos van a aportar un porcentaje de su salario a esa bolsa. ¿Sí? Obviamente deberían hacerlo todos los trabajadores. El punto es que hay, hay empresarios que no ponen al trabajador en blanco, registrado, no lo registran. Entonces ese no, ¿sí? No aporta a la bolsa, ¿sí? ¿Quiénes aportan? Aportan los trabajadores registrados, ¿sí? Entonces, un porcentaje de mi salario va a esa bolsa, ¿sí? Y ponemos todos los trabajadores activos a esa bolsa, que es una bolsa compartida entre todos los trabajadores en blanco, ¿sí? No es que va a una caja, no es que hay una caja que dice Mario, o una cuenta que diga Mario Verón, y ahí van poniendo mi plata de la jubilación, ¿sí? Como individual, no es individual, es una bolsa común o una bolsa solidaria o comunitaria, ¿sí? Hay todos los trabajadores de Argentina, ¿sí? Que están registrados, ya sea que ganen 20.000 pesos o ganen 100.000 o 1.000.000, si es un trabajo registrado, va a poner a esa bolsa, ¿sí? Es solidaria porque la bolsa ahí no distingue quién puso más y quién puso menos. Todos tiramos a la bolsa esa plata, ¿sí? Entonces, ¿por qué es intergeneracional? Porque en realidad, con la plata que, por ejemplo, el mes pasado el Estado reunió de todos los trabajadores en blanco, ¿sí? Digamos, se le va a pagar a las personas que ya están jubiladas. ¿Entiendes? Es decir, por esto que decía, no es que hay una caja, digamos, el jubilado, el que se le está pagando ahora, en realidad se lo hace con mi aporte. Y por eso es intergeneracional. No es que la plata del jubilado que cobró el mes pasado, no es que el gobierno fue a una cuenta bancaria y dice, bueno, este chabón se llamaba Juan López. A ver, abro el cajón de Juan López, saco la plata de Juan López y se la doy a Juan López porque él la depositó en el año 70. No, ¿sí? En realidad el gobierno, ¿qué hizo? Yo aporté el mes pasado, ¿sí? El gobierno agarró los aportes de todos, fue a la bolsa, agarró los aportes y le dijo a Juan López, que es un tipo ahora de 80 años, toma, ¿sí? Fíjense que ahí es intergeneracional, ¿sí? Y a su vez, cuando yo me jubile, tal vez alguno de ustedes me pague la jubilación, ¿sí? Así que por favor trabajen y regístrense, ¿sí? Ahí va a ser intergeneracional, es decir, alguien a mí que esté en edad activa laboral me va a pagar la jubilación, ahí también es intergeneracional, me va a pagar la jubilación a mí. Entonces, el concepto de solidario intergeneracional también tiene que ver con que lo que está en la bolsa común tiene que alcanzar para pagar lo que, por ejemplo, en el mes pasado el Estado argentino reunió de fondos, tiene que alcanzar para pagarle a todos los jubilados. Ahí hay también un tema, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el sistema, entiendo que hay otras personas que no. Porque puede ser que una persona, eh, el empresario no lo puso en blanco, no lo puso en blanco, es decir, trabajó gran parte de su vida en negro, porque el empresario no lo puso en blanco. Claro, esa persona no hizo aportes. ¿Sí? El aporte en realidad el empresario no le hizo los aportes, ¿sí? Porque el que tiene que hacer el aporte es el empresario, ¿sí? No es que me pagan a mí y yo voy y lo deposito en una cuenta, digamos, ¿no? A mí en realidad es, yo cobro un salario y veo mi recibo, y mi recibo está claro que lo que pasa a mí me paga el Estado, ¿sí? Eh, directamente vos no recibís esa plata, en realidad la tenés en el recibo, ¿sí? Pero no la recibís directamente, es el empresario lo que tiene que hacer, el que te contrata es derivar esa plata al gobierno, ¿se entiende? No desconozco cuál es mi porcentaje, pero si es un 5%, figura en el recibo, ¿sí? Pero se aclara que eso ya fue transferido al gobierno. Y no es que la recibo yo y yo la tengo que depositar. Yo esa plata ya ni la veo, ¿sí? La veo en el recibo, pero no tengo los billetes, ¿sí? Entonces, si un empresario tiene en negro a una persona, no lo registra, obviamente no le paga, digamos, no va al gobierno a pagarle la jubilación, digamos, no deposita ese empresario
en la bolsa por ese trabajador. ¿Sí? ¿Se entiende? No hace ese depósito. Con lo cual el tipo va a llegar a los 65 años y no va a tener jubilación. ¿Sí? Entonces, ahí juega lo de solidario. ¿Sí? Por ejemplo, ahora puede estar pasando, ahora puede estar pasando que un tipo el mes pasado cobró la jubilación y el empresario no hizo el aporte por él. Y entonces ahí está la solidaridad. Que el gobierno dice, bueno, te pago. ¿Sí? Y capaz, digamos, por más que el tipo no haya aportado, digamos, con los aportes de otros, por ejemplo, yo que trabajo en blanco, con mi aporte, se le está pagando a ese tipo que el empresario no aportó por él. Sí, ahí está la solidaridad. Obviamente esto también hace que, por eso es un tema muy complejo, que también hace, digamos, como que, digamos, si hay muchos que no aportaron y el gobierno le va a pagar a todos los que no aportaron también, o en realidad le va a pagar le va a pagar a las personas cuyos empresarios en su momento no aportaron al Estado, hay muchas personas en esa circunstancia, hace que las jubilaciones sean muy bajas. ¿Sí? Y ahí obviamente están las quejas, porque alguien puede decir, al lado del jubilado ese cuyo empresario, cuyo patrón no aportó, puede estar al lado otro, en el mismo banco, va a cobrar un jubilado cuyo empresario sí le aportó y más o menos cobra lo mismo. ¿Sí? A veces no es lo mismo, pero tampoco es que hay gran diferencia. ¿Sí? Entonces Chon dice, mirá, ese otro jubilado dice, mirá, mi patrón aportó 20 años, 30 años, 40 años de mi vida laboral, a mí me sacaron el 5% de mi salario y el empresario lo aportó y estoy cobrando ahora, no sé, 35.000 pesos de jubilación. Y al lado tengo un jubilado que el empresario no le aportó nunca, ¿sí? Y el chabón está cobrando 30. Casi que cobra lo mismo que yo, porque yo cobro 35. Bueno, ahí es una definición bien política, si uno quiere un Estado solidario o no. ¿Sí? Obviamente yo estoy de acuerdo con la cuestión solidaria, ¿sí? Porque ahí también el tema es que el empresario no aportó por el trabajo. Se supone que en realidad la mayoría no quiere trabajar en negro. ¿Sí? Puede haber alguna excepción, pero es más una excepción que una regla, digamos. La verdad que un trabajador, si vos le das el mismo sueldo en blanco o en negro, ¿sí? El mismo sueldo, muy posiblemente agarre el blanco, porque va a tener justamente la jubilación, que es verdad que puede ser que no piense, porque claro, alguien a los 18 años no vale, bueno, que cuando me jubile no piensa en eso, ¿sí? Alguien de 30 puede ser que no piense en eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, no va a tener acceso a la obra social. Cuando uno está el trabajo en el registrado, tiene acceso a la obra social, tiene acceso a, eh, bueno, las convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? Si alguien está en negro, el tema de estar en negro es que no hay aporte a mi jubilación, no tengo obra social y si yo estoy en un comercio trabajando en negro y el sindicato negoció un 40, como estoy en negro, el empresario puede no pagármelo, ¿sí? Porque estoy en negro, justamente, es lo que el tipo se quiere evitar. ¿Qué se quiere evitar? Pagarme el 40%, entonces me tiene en negro, ¿sí? Eh, ¿Se entiende? Entonces, eh, ahí, bueno, al que ser solidario, digamos, las jubilaciones tienden a ser más bajas. Y otro debate muy interesante también es que, dos cuestiones y ahí terminamos, ¿sí? Otra cuestión muy importante tiene que ver sobre todo en la actualidad, donde la edad del ser humano, el nivel de vida, ¿sí? El nivel de edad, digamos, de fallecimiento se ha prolongado, ¿sí? Eh, Antes el Estado, digamos, si la persona tendían a morirse aproximadamente a los 70, 75 años, en realidad el Estado pagaba 10 años de jubilación nada más, ¿sí? 10, 15, ¿sí? O 20 como mucho, ¿sí? Un hombre se jubilaba a los 65 y obviamente hay excepciones, pero uno más o menos lo va estudiando. El promedio da que la gente se muere a los 75. Entonces, de jubilación son 10 años, ¿sí? Ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? No me sale la palabra, no me sale la frase, el concepto. El nivel de vida se ha extendido, de edad de fallecimiento se ha extendido más, ¿sí?
ya tal vez es muy común encontrar gente de 80, 85, 90 años, entonces el Estado le tiene que pagar jubilación desde los, si es mujer, desde los 60 hasta los 80, hasta los 90, son 60, 70, 80, 90, 30 años que le tiene que pagar la jubilación, ¿sí? Y entonces ahí también eso complica mucho porque el Estado ahí carece de tantos recursos para pagar. Una cosa es pagar 10, 20 años de jubilación y otra cosa 30, 40 años de jubilación, ¿sí? Por eso es que muchas veces lo que se propone es ya comenzar a mover, dado los avances en la medicina, los avances, digamos, que hacen que la población viva más cantidad de años, ¿sí? Elevarla, digamos, que alguien tenga que trabajar no hasta los 60, sino que tenga que trabajar hasta los 65, hasta los 70, ¿para qué? Para que haya más aportes, ¿sí? Porque si se corre la ley hasta los 70, alguien va a aportar, en lugar de una mujer va a aportar, en lugar de hasta los 60, hasta los 70, es decir, hay 10 años más de aporte, ¿sí? Bueno, otro sistema, y esto es lo segundo y último, es que hay otros países lo que adquieren su sistema más privado, individual, por eso que no sería ni solidario, ¿sí? Ni tampoco intergeneracional. Explico el otro para, no porque lo tengan que saber, tienen que saber bien, bien, bien pero explico el otro para que se pueda entender, ¿sí? El otro es algo bien individual, es donde se crea una cuenta individual, una cuenta que dice Mario Verón, y el Estado lo que hace es, de alguna manera, obligarme a depositar, pero en mi cuenta individual, ¿sí? Es decir, que el empresario, ¿sí? Como yo ahora diría el Colegio Agustiniano, deriva ese 5% de aporte, lo deriva a un banco donde hay una caja individual que dice Mario Verón. Yo esa plata no la puedo retirar, va a ser para mi jubilación, ¿sí? Pero es mía. Entonces, yo sí trabajé en blanco y tuve muy buen sueldo, cuando me jubile voy a tener mucha plata, en teoría, ¿sí? En teoría eso funcionaría así, después vamos a ver que no, pero bueno. El tema ahí, mirado desde el Estado, es que, ¿qué hace con la población en negro? ¿Qué hace con la población en la cual, digamos, no va a tener cuenta? ¿Sí? Entonces, y digamos que el empresario, el patrón, ahí no le depositó, no lo registró y no le depositó. Ese tipo va a llegar a los 65 o a los 60 si es mujer y no va a tener una cuenta bancaria, digamos, y no va a tener plata en la cuenta sobre todo. Entonces ahí estaría el problema en el sistema individual, ese tema. Digamos, quedaría dejarlo a la deriva. Y bueno, que el tipo se va a tener que morir trabajando porque si no, ¿cómo se sostiene? ¿Sí? Eh, bien, bueno, terminamos. Les mando un saludo. Ahora sí, espero que tengan buenas vacaciones y descansen. Es un año bastante atípico. Así que bueno, les mando un saludo y cualquier cosa, estamos en contacto.